Documento informativo sobre la forma de implementar la capa física a la hora de crear una red de comunicaciones. El funcionamiento de Internet se basa en la arquitectura que describe el modelo OSI de 7 capas. Cada capa se ocupa de resolver un problema y para ello emplea un determinado tipo de recursos para... En este vídeo nos vamos a centrar en analizar una parte de la capa física. La capa física es la capa de red más básica, proporcionando únicamente los medios para transmitir bit a bit sobre un enlace de datos físico conectado a nodos de red. Consecuentemente, la capa física no añade cabeceras de paquete ni trailers a los datos. Esta capa se encarga de definir aspectos tales como la configuración de la línea, si es punto a punto, multipunto o punto a multipunto. La topología que tendrá la red, si es con forma de estrella, malla, bus, anillo, etc. ¿Qué medios de transmisión se van a emplear? ¿Qué características tendrán los conectores a utilizar? ¿Cómo se llevará a cabo la modulación de la señal, el control de flujo, etc.? La capa física determina el bit rate en bits, también conocido como capacidad del canal, ancho de banda digital, salida máxima o velocidad de conexión. Nos centraremos en los medios de transmisión. Para realizar esta transmisión de datos, la capa física puede utilizar dos tipos de medios, los guiados y los no guiados. Los primeros son dirigidos por un soporte físico que lo implementa. Los segundos se basan en la transmisión inalámbrica. En nuestro caso nos vamos a centrar en los medios guiados. De medios guiados podemos hacer una distinción entre los grupos que existen, aquellos que lleven a cabo la transmisión de información mediante señales eléctricas y aquellos que utilizan impulsos de luz. Descartaremos estos últimos para analizar más a fondo las características de los medios guiados de carácter eléctrico. Eléctricos: par trenzado y coaxial, generalmente de cobre. Fotónicos: fibra óptica. Uno de los medios guiados es el cable de par trenzado. El cable de par trenzado es un cable formado por uno o varios pares de hilos de cobre conductores cruzados entre sí. Podemos distinguir tres tipos de cable par trenzado por su apantallamiento. UTP, par trenzado sin blindaje. Son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin generación de la señal. Su impedencia es de 100 ohmios. STP, o par trenzado blindado. Se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se utilizan redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión sin blindaje y su impedencia es de 150 ohmios. FTP, o par trenzado con blindaje global. Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias y su impedencia es de 120 ohmios. Par trenzado. Hasta el día de hoy el cable de UTP es más ligero, fino, flexible, versátil, fiable y barato que el cable FTP, por lo que más del 90% del mercado mundial demanda soluciones UTP. Un análisis de estas ventajas lo podéis ver en el siguiente link. Aquí podéis observar una tabla donde se especifica qué categoría de par trenzado es más adecuada para la aplicación indicada. Podéis observar que para una red donde queremos obtener una conexión gigabit Ethernet, para poder transmitir hasta 1000 megabits por segundo nos iríamos a una categoría 5E. Características de cada categoría de par trenzado UTP. Cada categoría tiene sus características particulares en cuanto a tipo de conectores, número de pares, etc. Estas características vienen indicadas en este enlace de Wikipedia. Aquí tenéis la normativa que hace referencia al cable de par trenzado. El cable coaxial fue creado en la década de los 30 y es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje,
que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido. Thicknet o Ethernet grueso. Tiene un grosor de 1,27 centímetros y capacidad para transportar la señal a más de 500 metros. Al ser un cable bastante grueso, se hace difícil su instalación, por lo que está prácticamente en desuso. Fue el primer cable montado en redes Ethernet. Este cable se corresponde con el estándar RG8/U. Posee un característico color amarillo con marcas cada 2,5 metros que designan los lugares en los que se pueden insertar los ordenadores. T-Net o Ethernet fino. Tiene un grosor de 0,64 centímetros y capacidad para transportar una señal hasta 185 metros. Posee una impedancia de 50 ohmios. Es un cable flexible y de fácil instalación, comparado con el cable coaxial grueso. Se corresponde con el estándar RG58 y puede tener su núcleo constituido por un cable de cobre o una serie de hilos de cobre entrelazados. Los elementos necesarios para la conexión del cable coaxial pertenecen a la familia denominada BNC. Los principales son: conector BNC en forma de T, conecta la tarjeta de red del ordenador con el cable de red. Terminador, se trata de una resistencia de 50 ohmios que cierra el extremo del cable. Su finalidad es absorber las señales perdidas y así evitar que reboten indefinidamente. Cable acoplador, denominado barrel, utilizado para unir dos cables y así alargar su longitud. La normativa que debe cumplir el cable coaxial queda reflejada en la norma americana 1000C17, que define los cables RG y la propia normativa Ethernet bajo el estándar IEEE 802.3. El cable coaxial es menos susceptible a interferencias y ruidos que el cable de par trenzado y puede ser usado a mayores distancias que este. Puede soportar más estaciones en una línea compartida. Es un medio de transmisión muy versátil con un amplio uso. Los más importantes son redes de área local, transmisión telefónica de larga distancia y distribución de televisión a casas individuales, televisión por cable. Transmite señales analógicas y digitales. Su frecuencia y velocidad son mayores que las del par trenzado. El gran inconveniente de este tipo de cable es su grosor, superior al del cable de par trenzado, lo que dificulta mucho su instalación, encareciendo ostensiblemente el coste por mano de obra. De ahí que, pese a sus ventajas, en cuanto a velocidad de comunicación y longitud permitida, no se presente de forma habitual en las redes de área local. El cableado estructurado consiste en el tendido de un cable UTP-STP en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. Los elementos principales definidos en un sistema de cableado estructurado son el cableado horizontal, que nos da indicaciones como la distancia máxima horizontal a cubrir por el cableado, la topología a emplear e incluso los medios reconocidos para este fin. También define cómo debe ser el cableado vertical del edificio y aspectos a considerar en cuanto al cuarto de entrada a servicios, sistema de puesta a tierra, atenuación de la señal, capacitancia, etc. En el enlace indicado se puede ver todas las recomendaciones para realizar un buen sistema de cableado estructurado. Una parte fundamental en un buen sistema de cableado estructurado es lo que se conoce como patch panel o panel de parcheo. El panel de parcheo es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. Sirve como organizador de las conexiones de red, para que los elementos relacionados de la red LAN y los equipos de la conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema. Y además los puertos de conexión de los equipos activos de la red, switch, router, etc., no tengan algún daño por el constante trabajo de retirar e introducir en sus puertos. Son paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red informática
o sistema de comunicaciones analógico o digital, en donde todos los cables de red terminan. Se puede definir como paneles donde se ubican los puertos de una red o extremos analógicos o digitales de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas de entradas y salidas de los equipos, ordenadores, servidores, impresoras, entre otros, tendrán su conexión a uno de estos paneles. En estas diapositivas podéis ver enlaces que podéis visitar para profundizar más en cualquier punto de los tratados en este vídeo. Fin del tutorial.